Ya supéralo. Deja de ser una niña, gritó mi padre mientras yo yacía inmóvil en el suelo. Mi hermano, Javier, se quedó sonriendo con aire de suficiencia mientras mi mamá, Elena, me acusaba de arruinar su cumpleaños. Pero cuando la paramédica vio que no podía mover las piernas, inmediatamente pidió refuerzos policiales. La resonancia magnética lo revelaría. Mi nombre es Andrea y tengo 28 años. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El día en que mi cuerpo se entumeció de la cintura para abajo. El día en que mi hermano Javier se paró sobre mí, riéndose de su cruel broma mientras yo yacía inmóvil en el concreto. El día en que mi padre gritó, ya supéralo. Deja de ser una niña, y mi madre me acusó de arruinar la fiesta de cumpleaños de Javier. No tenían idea de que su desdén por mi dolor pronto los convertiría en criminales. Si alguna vez las personas que más deberían quererte han ignorado tu sufrimiento, déjame saber desde dónde estás viendo. Dale al botón de me gusta y suscríbete, y quédate para una historia sobre el día en que la traición de mi familia cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los González era como caminar sobre cáscaras de huevo. Nuestra familia parecía perfecta desde fuera, una hermosa casa en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, un padre que era un exitoso contador público, una madre que era la ama de casa ideal y dos hijos que sobresalían en la escuela. Pero las apariencias pueden engañar. Mi padre, Roberto González, era una torre de estoicismo de 1,88 metros, un hombre que creía que mostrar emociones era un signo de debilidad. Había sido criado por un padre militar que le enseñó que el dolor era solo la debilidad abandonando el cuerpo. Desafortunadamente, transmitió estas creencias tóxicas a sus hijos, especialmente a su primogénito, Javier. Andrea, necesitas hacerte más fuerte, era el mantra de mi padre durante toda mi infancia. Ya fuera que estuviera lidiando con una rodilla raspada, un corazón roto o una enfermedad legítima, su respuesta era siempre la misma: minimizar, desestimar, seguir adelante. Mi madre, Elena, no era mucho mejor. Aunque ocasionalmente mostraba destellos de afecto, su lealtad principal siempre fue hacia mi padre y Javier. Era una mujer nerviosa que parecía tener un miedo perpetuo de alterar el delicado equilibrio de nuestro hogar. Si reconocer mi dolor significaba perturbar ese equilibrio, ella elegía la negación cada vez. Tu hermano nunca se quejaría de algo así, decía, haciendo comparaciones desfavorables que cortaban más profundo que cualquier herida física. Luego estaba Javier, mi hermano mayor por 3 años, ahora con 31. Había pasado toda su vida como el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Atlético, carismático y manipulador, Javier aprendió pronto que podía salirse con la suya siempre que mantuviera su fachada de perfección frente a nuestros padres. Todavía recuerdo cuando yo tenía 7 años y Javier 10. Me había empujado de mi bicicleta, causando que me rompiera la muñeca. Cuando lloré a nuestros padres, Javier afirmó que me había caído sola porque era torpe. Le creyeron sin dudar. En el hospital, mi padre me sermoneó sobre ser más cuidadosa mientras mi madre se preocupaba por las facturas médicas. Ni una sola vez consideraron que Javier pudiera estar mintiendo. Este patrón continuó a lo largo de nuestra infancia y hasta nuestra vida adulta. Javier me atormentaba con bromas que cruzaban la línea hacia la crueldad, y nuestros padres o bien ignoraban su comportamiento o me culpaban a mí por provocarlo. Cuando tenía 12 años, Javier me encerró en nuestro sótano durante horas durante una tormenta, sabiendo que tenía pánico a la oscuridad. Cuando finalmente escapé y confronté a nuestros padres, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16, Javier saboteó mi proyecto de ciencias la noche antes de que tuviera que entregarlo, haciendo que reprobara la tarea. Cuando se lo dije a mis padres, sugirieron que debería haber estado más preparada y no haber dejado todo para el último minuto. Para cuando llegué a la edad adulta, había aprendido a mantener la distancia con mi familia. Me mudé a los 18 para ir a la universidad en Monterrey, volviendo a casa solo para las principales festividades y eventos familiares. Construí una vida para mí como maestra de primaria, encontré amigos que realmente se preocupaban por mi bienestar y comencé terapia para abordar el daño que mi crianza había causado. Pero los lazos familiares son difíciles de cortar por completo. No importaba cuánto intentara crear límites, la culpa y la obligación siempre me arrastraban de vuelta a su órbita. Por eso, cuando mi madre llamó para insistir en que asistiera a la celebración del 31 cumpleaños de Javier, acepté a regañadientes.
Habían pasado 6 meses desde que había visto a alguno de ellos, y una parte de mí esperaba que el tiempo y la distancia pudieran haber mejorado nuestra relación. Significaría mucho para tu hermano que vinieras, dijo mi madre, aunque yo dudaba que a Javier le importara mi presencia en absoluto. Vamos a hacer una carne asada en el jardín, y tu padre está terminando la nueva terraza de la piscina. Todos estarán allí. Por todos, se refería a los amigos de Javier, la mayoría de los cuales eran tan odiosos y engreídos como él. La idea de pasar una tarde con ellos me revolvía el estómago, pero me había quedado sin excusas. Bien, estaré allí, acepté, arrepintiéndome ya de mi decisión. Maravilloso. Y por favor, vístete bien. Sabes lo importante que son las apariencias para tu padre. Ese comentario dolió, como se pretendía. Mi madre sabía que recientemente había adoptado un estilo más informal, cambiando los conjuntos de marca que mis padres aprobaban por ropa que realmente me hacía sentir cómoda. Era un pequeño acto de rebelión, pero en la casa de los González, incluso la más mínima desviación de sus expectativas era tratada como una transgresión mayor. Mientras colgaba el teléfono, traté de prepararme mentalmente para lo que vendría. Iría a la fiesta, charlaría un poco durante unas horas, le daría a Javier una tarjeta de cumpleaños genérica con algo de dinero dentro y me iría tan pronto como fuera socialmente aceptable. Podía soportar una tarde de incomodidad si eso significaba varios meses más de paz lejos de ellos. Lo que no podía haber sabido era que esta fiesta de cumpleaños sería la última vez que caminaría sin ayuda, que la crueldad casual escalaría a un punto sin retorno, que la negativa de mis padres a tomar en serio mi dolor cruzaría la línea de la negligencia emocional a la negligencia criminal. Empaqué una bolsa de viaje, planeando quedarme en un hotel en lugar de en mi habitación de la infancia. Incluso ese pequeño límite era importante para mí, un recordatorio de que ya no estaba bajo su control. Elegí un atuendo que pasaría la inspección de mi padre sin dejar de permitirme sentirme como yo misma, vaqueros oscuros, una blusa azul y zapatos planos cómodos, apropiados para una fiesta informal, pero no tan formales como para sentir que estaba disfrazada. Mientras conducía las 2 horas hasta la casa de mis padres, practiqué las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para lidiar con situaciones familiares difíciles: respiración profunda, visualización, recordarme a mí misma que ahora era una adulta con el poder de irme si las cosas se ponían demasiado incómodas. Pero toda la terapia del mundo no podría haberme preparado para lo que me esperaba en esa fiesta de cumpleaños. Ninguna cantidad de respiración profunda podría evitar la catástrofe que estaba a punto de desarrollarse o sanar las cicatrices físicas y emocionales que seguirían. Llegué a casa de mis padres precisamente a las 2 de la tarde, calculando mi entrada para que coincidiera con el inicio oficial de la fiesta. Esta era una estrategia deliberada para minimizar la interacción uno a uno con mi familia. En una multitud, sería más fácil pasar desapercibida, evitar convertirme en el único objetivo de su atención. El camino de entrada ya estaba lleno de coches, la mayoría de ellos caros todoterrenos y coches deportivos pertenecientes a los amigos de Javier. Reconocí algunos vehículos, incluido el Corvette rojo que pertenecía a su mejor amigo, Rodrigo, quien había sido igualmente cómplice en atormentarme durante nuestra infancia. Mi madre me recibió en la puerta con un beso al aire y una ojeada que me dijo que mi atuendo había pasado la inspección, aunque por los pelos. Andrea, has llegado. Todos están en el jardín. Tu hermano acaba de abrir sus regalos. Por supuesto, habían comenzado a dar los regalos sin esperar a que llegaran todos los invitados. Era un sutil recordatorio de que mi presencia no era esencial, simplemente tolerada. El salón estaba lleno de paquetes envueltos de forma cara, los restos de lo que parecía ser una extravagante sesión de apertura de regalos. Vi un nuevo juego de palos de golf, ropa de diseño y lo que parecían las llaves de algún tipo de vehículo. Le hemos regalado esa moto acuática que tanto quería, me informó mi madre con orgullo, señalando una fotografía de la moto que estaba encima de una de las cajas más grandes. Tu padre hará que la entreguen la semana que viene. Asentí, sintiendo la punzada familiar de la desigualdad. Para mi 30 cumpleaños, 6 meses antes, me habían enviado una tarjeta de regalo para una tienda departamental. La disparidad no era nada nuevo, pero aún así dolía. Puse mi propio regalo, una simple tarjeta con 4,000 pesos dentro, en la mesa con los demás y seguí a mi madre a través de la casa hasta el jardín.
La escena que me recibió era exactamente lo que esperaba, unas 30 personas, en su mayoría hombres de 30 y tantos años, bebiendo cerveza y holgazaneando alrededor de la terraza de la piscina recién construida. Mi padre hacía de anfitrión en la parrilla, asando arrachera y bistecs con la precisión de alguien que había pasado toda una vida dominando el arte de la masculinidad suburbana. Javier estaba presidiendo cerca de la piscina, rodeado de su séquito habitual. Tenía una cerveza en una mano y gesticulaba animadamente con la otra, probablemente deleitando a sus amigos con alguna historia exagerada de su propia importancia. Había engordado desde la última vez que lo vi, su figura antes atlética ahora mostraba los efectos de demasiadas noches de bebida intensa y poco ejercicio. Cuando me vio, se separó de su grupo y se acercó con el entusiasmo artificial de alguien que se siente obligado a reconocer a un conocido lejano. «Hermanita, decidiste honrarnos con tu presencia después de todo». Sus palabras eran bastante amigables, pero el brillo en sus ojos era cualquier cosa menos cálido. Me dio un abrazo que fue demasiado fuerte, demasiado agresivo, un recordatorio físico de la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante décadas. «Feliz cumpleaños, Javier», respondí, liberándome de su abrazo lo más rápido posible. «El lugar se ve genial». «Papá se gastó una fortuna en esa nueva terraza», dijo, señalando la estructura de madera que rodeaba la piscina enterrada. Madera noble brasileña hecha a medida. Le costó casi 400,000 pesos. De nuevo, la comparación no dicha flotaba en el aire. Nuestros padres no escatimarían gastos para la comodidad y el estatus de Javier, mientras que mis peticiones y necesidades siempre habían sido tratadas como imposiciones molestas. Me disculpé para ir a por una bebida, optando por agua en lugar de alcohol. Sabía por experiencia que necesitaba mantener la mente clara, ya que el alcohol solo me haría más vulnerable a su manipulación. Durante la siguiente hora, logré evitar la interacción directa con mi familia entablando conversaciones educadas con algunos de los otros invitados. Había algunas esposas y novias presentes que parecían igualmente incómodas con el ambiente cada vez más ruidoso, y formamos una alianza silenciosa de los forasteros. Pero a medida que avanzaba la tarde y el alcohol fluía libremente, pude sentir que la energía cambiaba. Javier y sus amigos se volvieron más ruidosos, su comportamiento más odioso. Empezaron a rememorar sus días de preparatoria, intercambiando historias que invariablemente implicaban humillar a alguien que consideraban inferior. Finalmente, inevitablemente, Javier dirigió su atención hacia mí. «Oye, ¿recuerdas aquella vez que convencimos a Andrea de que el perro del vecino tenía la rabia?», gritó, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Estaba tan asustada que se negó a salir durante una semana. Sus amigos se rieron y sentí que mis mejillas ardían con la mezcla familiar de vergüenza e ira. Tenía 8 años cuando Javier y sus amigos me dijeron que el simpático labrador de al lado tenía una enfermedad mortal y que me iba a atacar. El miedo había sido real, al igual que las pesadillas que siguieron. «O la vez que le cambiamos el champú por crema depilatoria», añadió Rodrigo, dándose una palmada en la rodilla como si este acto de crueldad fuera el colmo de la comedia. Esa broma en particular había ocurrido cuando yo tenía 14 años. Me vi obligada a llevar sombreros a la escuela durante semanas mientras mi pelo volvía a crecer a mechones. Mis padres me habían dicho que dejara de ser tan dramática al respecto. Respiré hondo y empecé a recoger mis cosas. Había llegado a mi límite, y ninguna obligación familiar valía la pena para someterme a este tipo de humillación. Pero cuando me di la vuelta para irme, Javier me interceptó. «¿Ya te vas? La fiesta acaba de empezar». Sus palabras eran arrastradas, sus ojos desenfocados. Estaba borracho, lo que siempre lo hacía más impredecible, más peligroso. «Tengo un largo viaje de vuelta», dije con firmeza, tratando de esquivarlo. Pero Javier me bloqueó el paso. «Vamos, hermanita. Relájate. Tómate una copa con nosotros. Por los viejos tiempos». Conocía esta rutina, la camaradería forzada que inevitablemente conduciría a alguna forma de humillación pública. Había caído en ella demasiadas veces en el pasado. «No, gracias, Javier. De verdad que tengo que irme». Su rostro se endureció, la máscara de amabilidad se deslizó para revelar la crueldad que había debajo. «Sigues siendo la misma Andrea estirada. Algunas cosas nunca cambian». Me alejé,
dirigiéndome hacia la puerta corredera de cristal que daba a la casa. Solo necesitaba coger mi bolso del salón, despedirme rápidamente de mis padres y podría escapar de este ambiente tóxico. Pero el destino, o quizás la malicia de Javier, tenía otros planes. Para llegar a la casa, necesitaba cruzar una sección de la nueva terraza de la piscina. Al pisar las tablas de madera, sentí inmediatamente que algo iba mal. La superficie se sentía extrañamente resbaladiza bajo mis zapatos planos. Miré hacia abajo y noté un ligero brillo en la madera, casi imperceptible a menos que lo estuvieras buscando. En ese momento, supe lo que estaba a punto de suceder, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Mi pie se deslizó hacia adelante violentamente, haciéndome perder el equilibrio. Intenté agarrarme, agitando los brazos, pero la resbaladicidad era demasiado completa, demasiado deliberada. Mi otro pie se deslizó de debajo de mí y sentí que mi cuerpo caía hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver a Javier y sus amigos observando, sus expresiones una mezcla de anticipación y cruel diversión. Podía ver a mi padre girándose desde la parrilla, a mi madre deteniéndose en su conversación con otro invitado. Y entonces llegó el impacto, no con la terraza de madera como había esperado, sino con el borde de hormigón de la piscina. Mi espalda baja y mi cabeza golpearon simultáneamente, un doble golpe que envió un dolor punzante por mi columna y explotó como fuegos artificiales detrás de mis ojos. Oí a alguien gritar y solo más tarde me di cuenta de que el sonido había salido de mí. El mundo se inclinó y giró, los colores se mezclaron mientras mi visión se nublaba y se aclaraba. Cuando las cosas finalmente se estabilizaron, estaba tumbada de espaldas, mirando hacia el cielo azul claro. El dolor en mi cabeza era insoportable, pero lo que más me aterrorizaba era lo que no podía sentir, nada por debajo de la cintura. «Ayuda», jadeé, mi voz apenas audible, incluso para mis propios oídos. El impacto me había dejado sin aliento y luchaba por respirar correctamente. «Por favor, ayúdenme. No siento las piernas». La primera cara que apareció en mi campo de visión fue la de Javier. Se cernía sobre mí, y, para mi horror, estaba sonriendo. Vaya caída. Muy dramática. Se volvió hacia sus amigos. Siempre fue una niña de teatro. Intenté moverme, sentarme, pero mi cuerpo no cooperaba. Mis brazos funcionaban, pero cuando intenté mover las piernas, no hubo nada. Ninguna respuesta, ninguna sensación, solo un vacío aterrador donde debería haber estado la mitad inferior de mi cuerpo. Lo digo en serio, dije, mi voz más fuerte ahora, teñida de pánico. Algo va mal. No puedo mover las piernas. Creo que me golpeé la espalda contra el hormigón. Javier puso los ojos en blanco, todavía convencido de que esto era algún tipo de actuación por mi parte. Vamos, levántate. Te estás poniendo en ridículo. No puedo levantarme, lloraba ahora, lágrimas de dolor y miedo corriendo por mi cara. Por favor, llamen a una ambulancia. Creo que estoy muy herida. A estas alturas, una pequeña multitud se había reunido a mi alrededor. Podía ver curiosidad e incomodidad en sus rostros, pero nadie se movía para ayudar. Estaban siguiendo el ejemplo de Javier, asumiendo que esto era solo otro drama familiar desarrollándose para su entretenimiento. Mi padre se abrió paso entre los curiosos, con el rostro contraído en una máscara de irritación. ¿Qué está pasando aquí, Andrea? ¿Por qué estás en el suelo? Papá, sollocé, un alivio me inundó. Seguramente mi padre se tomaría esto en serio. Me resbalé y caí. Me golpeé la espalda en el borde de la piscina. No siento las piernas. Necesito ir al hospital. Esperaba preocupación, urgencia, acción inmediata. Lo que obtuve en su lugar fue un bufido despectivo. Por el amor de Dios, Andrea, la terraza es perfectamente segura. Acabo de hacer que la instalen profesionales. Gesticuló con impaciencia. Anda y supéralo. Deja de ser una niña. Estás montando una escena en la fiesta de tu hermano. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso ahora, incluso cuando estaba literalmente incapacitada para moverme, mi dolor estaba siendo desestimado, mi experiencia invalidada. Roberto,
Quizás deberíamos ayudarla a levantarse, sugirió mi madre, apareciendo a su lado. Pero su preocupación no era por mi bienestar. La gente está mirando. No puedo levantarme, repetí, mi voz subiendo con desesperación. Necesito una ambulancia. Por favor, mamá, papá, se los ruego. Algo va muy mal. Mi madre se arrodilló a mi lado, su voz bajó a un susurro airado. Andrea González, ya es suficiente. Siempre has estado celosa de la atención de tu hermano, pero esto es llevar las cosas demasiado lejos. Estás arruinando su fiesta de cumpleaños con esta actuación. No podía creer lo que estaba oyendo. El dolor en mi espalda se estaba intensificando, irradiando en oleadas que dificultaban la concentración. Mi cabeza palpitaba donde había golpeado el hormigón y estaba empezando a sentir náuseas. Creo que voy a vomitar, gemí, girando la cabeza hacia un lado. Probablemente esté borracha, oí decir a Javier a alguien. La clásica Andrea. No aguanta el alcohol. No había bebido ni una sola copa en todo el día, pero los hechos nunca habían importado en la narrativa de mi familia sobre mí. El sol que me daba en la cara empeoraba las náuseas. Sudaba profusamente y una extraña sensación de hormigueo había comenzado en las yemas de mis dedos. Sabía que eran malas señales, posiblemente indicadores de shock o hemorragia interna. Por favor, susurré, ya sin energía para gritar. Necesito ayuda. Mi padre se había alejado, volviendo a la parrilla como si nada estuviera pasando. Mi madre estaba dando excusas a los invitados, diciéndoles que siempre había sido propensa a episodios y que debían seguir disfrutando de la fiesta. Javier había perdido todo el interés, volviendo a su grupo de amigos, que ahora discutían ruidosamente los planes para sacar la nueva moto acuática el fin de semana siguiente. Estaba sola, inmóvil, agonizando, rodeada de gente que elegía ignorar mi sufrimiento. La traición dolía más que cualquier dolor físico. Entonces, desde el borde de mi conciencia desvanecida, oí una nueva voz, firme, autoritaria, femenina. Disculpen. Soy enfermera. Déjenme pasar, por favor. La multitud se apartó y una mujer que no reconocí se arrodilló a mi lado. Tenía ojos amables y manos capaces que inmediatamente fueron a mi muñeca, comprobando mi pulso. Hola. Soy Gabriela. Soy enfermera de urgencias en el Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Puedes decirme tu nombre? Andrea, logré decir entre dientes castañeteantes. Tenía frío ahora, a pesar del calor del verano. Vale, Andrea, necesito que te quedes muy quieta. ¿Puedes decirme qué pasó? Le expliqué sobre la caída, el impacto con el borde de la piscina y la pérdida inmediata de sensación en mis piernas. La expresión de Gabriela permaneció neutral, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Se inclinó más cerca y habló en voz baja. Voy a comprobar algunas cosas, pero no quiero que te muevas en absoluto. ¿De acuerdo? Presionó suavemente sus dedos en varios puntos de mis piernas, preguntando si podía sentir la presión. No podía. Me pidió que moviera los dedos de los pies. No pasó nada. Voy a llamar a una ambulancia, anunció, sacando su teléfono. No necesita una ambulancia, protestó mi madre, reapareciendo de repente. Solo necesita levantarse y dejar de armar un escándalo. Gabriela miró fijamente a mi madre. Señora, su hija tiene signos consistentes con una lesión de la médula espinal. Moverla podría causar un daño permanente. Necesita atención médica de emergencia inmediatamente. Por primera vez, un destello de verdadera preocupación cruzó el rostro de mi madre. ¿Lesión de la médula espinal? Eso es imposible. Solo se resbaló. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones espinales, respondió Gabriela, ya marcando el 911. Y por lo que puedo ver, se golpeó bastante fuerte contra el borde de hormigón. Mientras Gabriela hablaba con el despachador de emergencias, describiendo mi condición y ubicación, vi a mi padre acercarse. Su expresión había cambiado de molestia a aprensión. ¿Qué es todo esto de una ambulancia?, exigió. Gabriela, todavía al teléfono, levantó una mano para silenciarlo.
Después de dar al despachador la información necesaria, se volvió para dirigirse a mi padre. Señor, su hija ha sufrido potencialmente una lesión espinal grave. Los paramédicos estarán aquí en unos 10 minutos. Hasta entonces, es absolutamente crucial que no se la mueva. El rostro de mi padre palideció. Por primera vez, creo que empezaba a darse cuenta de que esto no era una actuación, no un intento de robar la atención o interrumpir la fiesta. Esto era real, y era serio. ¿Cómo ha ocurrido esto?, preguntó, mirando a su alrededor como si buscara a alguien a quien culpar que no fuera él mismo. A través de la niebla de dolor y miedo, logré hablar. La terraza estaba resbaladiza, como si tuviera aceite o algo así. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Eso es ridículo. Acabo de hacer que la sellaran ayer. No debería estar resbaladiza en absoluto. Pero Gabriela, siempre observadora, ya estaba examinando las tablas de madera cerca de donde había caído. Tocó la superficie y luego se frotó los dedos. Esto no es agua, dijo, su voz endureciéndose. Esto parece algún tipo de lubricante. Todos los ojos se volvieron hacia Javier, que había vuelto a acercarse para ver de qué iba el alboroto. Su rostro, enrojecido por el alcohol, de repente se quedó sin color. Era solo una broma, murmuró, sin mirar a nadie a los ojos. Solo una pequeña broma. Puse un poco del aceite para madera de papá en algunas tablas. Pensé que se resbalaría un poco y tal vez caería en la piscina. No pensé. Se interrumpió, las implicaciones de sus acciones pareciendo finalmente caer sobre él. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras yacía inmóvil en el suelo, vi la verdad de mi familia reflejada en sus rostros, la crueldad casual que había definido nuestras relaciones, la ceguera deliberada ante el daño que causaban, la protección refleja de Javier a toda costa. Pero esta vez, habría consecuencias que no podrían ignorar. A lo lejos, oí sirenas acercándose. Las sirenas aullantes se hicieron más fuertes, rompiendo el silencio atónito que había caído sobre el jardín. Gabriela permaneció a mi lado, monitoreando mi condición y manteniendo a todos los demás a distancia. Intenta mantener la calma, dijo en voz baja. La ayuda está casi aquí. Solo concéntrate en tu respiración. Lo intentaba, pero el pánico amenazaba con abrumarme. El entumecimiento en la parte inferior de mi cuerpo era aterrador, un vacío donde debería haber sensación. Cada respiración enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi espalda y cabeza, y las náuseas se intensificaban. Los invitados de la fiesta habían comenzado a dispersarse, alejándose de la escena del accidente, murmurando entre ellos. Algunos ya se iban, no queriendo involucrarse en lo que fuera que se estuviera desarrollando. Otros observaban desde la distancia, sus expresiones una mezcla de curiosidad mórbida e incomodidad. Mi madre rondaba cerca, su desdén anterior reemplazado por una energía nerviosa. Se arreglaba la ropa, se tocaba el pelo, pequeños gestos que delataban su ansiedad sobre cómo aparecería esto ante los demás. ¿De verdad crees que esto es necesario?, le preguntó a Gabriela. Quizás podríamos llevarla nosotros mismos a urgencias. La respuesta de Gabriela fue firme. Absolutamente no. Necesita una inmovilización y un transporte adecuados. Cualquier movimiento incorrecto podría empeorar una lesión espinal. Mi padre había ido al frente de la casa para dirigir a los paramédicos, mientras Javier permanecía congelado a varios metros de distancia, la realidad de lo que había hecho pareciendo finalmente calar en él. Los paramédicos llegaron con una eficiencia notable, 2 mujeres y un hombre en uniforme, empujando una camilla a través de la puerta hacia el jardín. Gabriela los informó de inmediato sobre mi condición y las circunstancias de mi caída. La paramédico principal, una mujer llamada Sara según su placa de identificación, se arrodilló a mi lado. Hola, Andrea. Soy Sara. Vamos a cuidarte muy bien. ¿Puedes decirme dónde te duele más? La parte baja de la espalda, logré decir, y la cabeza. Pero no siento nada por debajo de la cintura. Sara asintió, su expresión profesional pero amable. Vamos a ponerte un collarín cervical para estabilizar tu cuello, y luego te giraremos con cuidado sobre una tabla espinal. Es importante que no intentes ayudarnos a moverte, ¿de acuerdo? Quédate lo más quieta posible. Mientras trabajaban,
Sara hizo preguntas sobre la caída, cómo ocurrió y si había perdido el conocimiento. Gabriela aportó detalles sobre mis signos vitales y la evaluación inicial que había hecho. Entonces Sara hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿La superficie donde caíste era naturalmente resbaladiza, o había algo en ella que te hizo resbalar? Antes de que pudiera responder, Gabriela intervino. Parece haber algún tipo de aceite o lubricante en las tablas de la terraza. Creo que fue colocado allí deliberadamente. Sara se detuvo en su trabajo, levantando la vista bruscamente. ¿Deliberadamente? ¿Puedes dar más detalles? Su hermano admitió haber puesto aceite para madera en las tablas como una broma, dijo Gabriela, su voz serena pero con un trasfondo de ira. Su intención era que ella resbalara. Sara y los otros paramédicos intercambiaron miradas. Luego Sara se volvió para mirar a Javier, que estaba de pie con las manos metidas en los bolsillos, mirando al suelo. Señor, ¿es eso correcto? Creó intencionadamente una situación de riesgo que causó esta lesión. Javier se movió incómodamente. Solo se suponía que era una broma. No pensé que se haría tanto daño. La expresión de Sara se endureció. Se volvió hacia su colega. Miguel, ¿puedes revisar la superficie de la terraza y documentar lo que encuentres, por favor? Miguel asintió y se movió para examinar el área donde había caído, tomando fotos con una pequeña cámara y recogiendo una muestra de la sustancia en la terraza. Mientras tanto, los paramédicos continuaron trabajando metódicamente para inmovilizarme. Me colocaron un collarín rígido alrededor del cuello, luego se posicionaron cuidadosamente para girarme como una unidad sobre la tabla espinal. A mi cuenta, instruyó Sara. 1, 2, 3. Me movieron con precisión practicada, pero a pesar de su cuidado, el movimiento envió una agonía fresca a través de mi cuerpo. Grité, incapaz de reprimir el sonido. Sé que duele, dijo Sara con simpatía. Te daremos algo para el dolor tan pronto como te tengamos asegurada. Una vez que estuve atada a la tabla espinal, me trasladaron a la camilla y comenzaron a conectar el equipo de monitoreo. Sara me colocó una mascarilla de oxígeno en la cara e insertó una vía intravenosa en mi brazo. Tu presión arterial está bastante baja, señaló, frunciendo el ceño ante el monitor. Y tu ritmo cardíaco está elevado. Necesitamos llevarte al hospital de inmediato. Mi madre finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. ¿Va a estar bien?, preguntó, su voz pequeña. Sara no ofreció falsas seguridades. Tiene signos consistentes con una lesión espinal significativa. Cuanto antes la llevemos a un centro de trauma, mejores serán sus posibilidades de recuperación. Mientras se preparaban para trasladarme a la ambulancia, Miguel regresó de inspeccionar la terraza. Habló en voz baja con Sara, mostrándole algo en la pantalla de su cámara. La expresión de ella se volvió aún más seria. Basado en lo que veo aquí y en las circunstancias descritas, voy a solicitar la presencia de la policía, anunció. La policía, farfulló mi padre, regresando del patio delantero. Seguramente eso no es necesario. Esto fue solo un desafortunado accidente. Sara lo miró fijamente. Señor, crear deliberadamente una condición peligrosa que resulta en lesiones graves no es solo un accidente. Además, entiendo que hubo un retraso en la búsqueda de atención médica para su hija a pesar de que ella informó de una pérdida de sensación, lo cual es una emergencia médica. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Ahora, espere un minuto. No puede entrar en mi casa y hacer acusaciones como esa. Papá, dije débilmente desde detrás de la mascarilla de oxígeno. Por favor, déjalos que me ayuden. Por una vez, mi padre guardó silencio. Sara hizo una llamada por su radio, solicitando presencia policial en la escena. Luego se volvió hacia mí. Vamos a trasladarte a la ambulancia ahora. El viaje podría ser incómodo, pero haremos todo lo posible para mantenerte estable. Mientras me llevaban en silla de ruedas a través de la casa y hacia la ambulancia que esperaba, eché un último vistazo a mi familia, mi padre discutiendo con Miguel, gesticulando con enojo, mi madre de pie con los brazos cruzados, con aspecto perdido, y Javier, todavía arraigado en el mismo lugar, observando cómo las consecuencias de su crueldad de toda la vida finalmente lo alcanzaban.
Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue una patrulla de policía entrando en el camino de entrada, con las torretas encendidas, pero las sirenas en silencio. En ese momento, a pesar del dolor y el miedo, sentí una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien se estaba tomando mi sufrimiento en serio. La ambulancia se alejó, llevándome hacia un futuro incierto pero también lejos del ambiente tóxico que me había causado tanto dolor. A medida que la medicación que me administraron comenzó a hacer efecto, atenuando la peor de las agonías físicas, cerré los ojos y me rendí a la inconsciencia. Desperté con el pitido rítmico de los monitores del hospital y el olor antiséptico que parece universal en todas las instalaciones médicas. Por un momento, estuve desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego los recuerdos volvieron de golpe, la caída, el entumecimiento, los paramédicos y, finalmente, la policía llegando a casa de mis padres. Un enfermero notó que estaba despierta y se acercó a mi cama. Bienvenida de nuevo, Andrea. Soy Carlos. Estás en el Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Recuerdas lo que pasó? Me caí, dije, mi voz ronca por el tubo de respiración que aparentemente me habían quitado en algún momento. En la fiesta de cumpleaños de mi hermano. No podía sentir las piernas. Carlos asintió, haciendo una nota en mi historial. Así es. Has estado entrando y saliendo de la conciencia durante unas 12 horas. La doctora vendrá en breve para hablar contigo sobre tu condición. Te traigo un poco de agua. Asentí agradecida, y él me ayudó a tomar pequeños sorbos a través de una pajita. Incluso este simple movimiento provocó que el dolor se avivara en mi espalda. ¿Qué me pasa?, pregunté, el miedo haciendo temblar mi voz. Todavía no puedo mover las piernas. La expresión de Carlos era compasiva pero profesional. La doctora te lo explicará todo. Debería estar aquí en cualquier momento. Intenta mantener la calma. Como si fuera una señal, una mujer con bata blanca entró en la habitación. Tenía unos 50 años, con el pelo veteado de plata recogido en un moño pulcro. Buenos días, Andrea. Soy la doctora Martínez, la neurocirujana que ha estado supervisando tu cuidado. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití, y con dolor. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no puedo sentir las piernas? ¿La doctora? Martínez acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Cuando te caíste, sufriste lo que llamamos una lesión incompleta de la médula espinal en la sección T12/L1, que está en la parte baja de tu espalda. El impacto fracturó 2 vértebras y causó una compresión significativa de tu médula espinal. Me mostró imágenes de mi resonancia magnética en una tableta, señalando las áreas dañadas. Realizamos una cirugía de emergencia para retirar los fragmentos de hueso y reducir la presión sobre tu médula espinal. También estabilizamos tu columna con varillas y tornillos. ¿Volveré a caminar?, pregunté, la pregunta que me había aterrorizado desde el momento en que perdí la sensación en mis piernas. ¿La doctora? Martínez no ofreció falsas esperanzas, pero tampoco las extinguió por completo. Las lesiones de la médula espinal son complejas y los resultados pueden variar ampliamente. El hecho de que la tuya sea una lesión incompleta es en realidad una noticia positiva. Significa que la médula espinal no fue completamente seccionada. Continuó, explicando que en las próximas semanas y meses, tendríamos una idea más clara de cuánta función podría recuperar. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan una movilidad significativa, mientras que otros experimentan una mejora más limitada. Mucho dependerá de tu proceso de curación individual y de lo diligentemente que trabajes con la fisioterapia. Entonces, podría estar paralizada para siempre. Las palabras sonaban surrealistas saliendo de mi boca. No usaría el término, para siempre, en esta etapa, respondió cuidadosamente la doctora Martínez. Pero sí, actualmente estás experimentando paraplegia, que es la parálisis que afecta a los miembros inferiores. Trabajaremos contigo para maximizar cualquier recuperación posible, pero debes estar preparada para la posibilidad de desafíos de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un golpe físico.
Había entrado en la fiesta de cumpleaños de mi hermano como una mujer sana de 28 años, y la dejaba con una discapacidad que alteraría mi vida, todo por una broma y la negativa de mi familia a tomar en serio mi dolor. Hay algo más de lo que debemos hablar, dijo la doctora Martínez, su tono cambiando ligeramente. Las circunstancias de tu lesión han provocado una investigación del Ministerio Público. Hay 2 agentes esperando para hablar contigo cuando te sientas con fuerzas. Cerré los ojos brevemente, asimilando esta información. Mi hermano puso aceite en la terraza. Lo admitió. Quería que me resbalara como una broma. ¿La doctora? Martínez asintió. Eso es consistente con la información que recibimos de los paramédicos. Y parece haber cierta preocupación sobre el retraso en la búsqueda de atención médica para ti después de que ocurriera la lesión. Mis padres no creyeron que estuviera realmente herida, dije, el dolor familiar de su desdén volviendo a inundarme. Me dijeron que, lo superara. Me acusaron de ser dramática y de intentar arruinar la fiesta de Javier. Un destello de algo ira, quizás cruzó el semblante profesional de la doctora Martínez. En casos de sospecha de lesión de la médula espinal, la inmovilización inmediata y la atención médica son cruciales. Los retrasos pueden empeorar significativamente el resultado. Está diciendo que si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, podría no estar paralizada. Las implicaciones de esto eran casi demasiado para soportar. Es imposible decirlo con certeza, respondió cuidadosamente. Pero sí, en general, cuanto antes se trate una lesión de la médula espinal, mejor será el pronóstico. Cada minuto cuenta. Sentí lágrimas rodando por mis mejillas. La lesión en sí ya era bastante devastadora, pero saber que podría haber sido menos grave si mi familia simplemente me hubiera creído era una capa adicional de traición para la que no estaba preparada. ¿La doctora? Martínez me dio un momento para procesar, luego preguntó, ¿te sientes con fuerzas para hablar con la policía ahora, o prefieres descansar primero? Hablaré con ellos, decidí. Quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y se fue a buscar a los oficiales. Carlos se quedó, ajustando ligeramente mi posición para hacerme sentir más cómoda y ofreciéndome pañuelos para mis lágrimas. Los agentes de policía que entraron eran ambas mujeres, lo que de alguna manera me hizo sentir más segura. Se presentaron como la detective Sullivan y la oficial Chen, explicando que estaban investigando las circunstancias de mi lesión. Entendemos que esto es difícil, dijo la detective Sullivan, pero necesitamos hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó ayer. Relaté los eventos tan claramente como pude recordarlos, la llegada a la fiesta, la crueldad de Javier, la caída y la respuesta de mi familia a mi lesión. Entonces, para ser claros, aclaró la detective Sullivan, después de que te cayeras e informaras que no podías sentir ni mover las piernas, nadie llamó para pedir asistencia médica. No hasta que Gabriela, la enfermera que estaba en la fiesta, intervino, confirmé. Eso fue al menos 15 o 20 minutos después de mi caída. Mi padre me dijo que, lo superara, y mi madre me acusó de intentar arruinar el cumpleaños de Javier. La oficial Chen, que había estado tomando notas, levantó la vista. ¿Y tu hermano admitió haber puesto aceite en la terraza? Sí. Dijo que se suponía que era una broma. Pensó que me resbalaría y caería en la piscina. No pensó que me golpearía contra el borde de hormigón. Los agentes intercambiaron miradas. Debemos informarte, dijo la detective Sullivan, que ya hemos tomado declaraciones de varios testigos en la escena, incluida la enfermera, Gabriela, y los paramédicos que te transportaron. También hemos recogido pruebas de la terraza, que confirmaron la presencia de aceite para madera en el área donde caíste. Hizo una pausa antes de continuar. Tu hermano, Javier González, fue puesto bajo custodia anoche. Se le imputa el delito grave de lesiones que ponen en peligro la vida. Tus padres, Roberto y Elena González, están siendo investigados actualmente por negligencia y omisión de auxilio. La noticia me dejó atónita. Por mucho que mi familia me hubiera hecho daño, nunca había imaginado que se enfrentarían a cargos penales. ¿Podrían ir a la cárcel?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Eso dependerá de la fiscalía y, en última instancia, de los tribunales, respondió la detective Sullivan. Pero sí, son cargos graves,
especialmente dada la severidad de tus lesiones. Hicieron algunas preguntas más, me agradecieron mi cooperación y se fueron, prometiendo mantenerme informada sobre la investigación. Después de que se fueron, me quedé en la cama del hospital, tratando de procesar todo. La realidad física de mi lesión ya era bastante abrumadora, pero las implicaciones legales y emocionales de lo que había sucedido eran igualmente asombrosas. Nadie de mi familia había llamado o visitado. Me pregunté si se les había impedido legalmente contactarme o si simplemente continuaban con su patrón de toda la vida de evitar la responsabilidad por el daño que causaban. Al caer la noche, un trabajador social del hospital llamado Marcus vino a verme. Me explicó que me ayudaría a coordinar mi plan de cuidados, incluidas las opciones de rehabilitación y los recursos para adaptarme a la vida con una lesión de la médula espinal. Te enfrentas a un periodo de recuperación significativo, me dijo con delicadeza. Después de que estés lo suficientemente estable como para dejar los cuidados agudos, es probable que necesites pasar varias semanas en un centro de rehabilitación para pacientes internos, seguido de terapia ambulatoria continua. Vivo sola, dije, las implicaciones prácticas golpeándome de repente. Mi apartamento tiene escaleras. Soy maestra de primaria, lo que significa estar de pie todo el día. Marcus asintió comprensivamente. Todos estos son desafíos que te ayudaremos a navegar. Hay recursos disponibles para modificaciones en el hogar, rehabilitación vocacional y beneficios por discapacidad. Es mucho para asimilar ahora mismo, lo sé. Efectivamente, lo era. En el espacio de 24 horas, todos los aspectos de mi vida se habían puesto patas arriba. Mi cuerpo, mi hogar, mi carrera, mis relaciones familiares, todo transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, sola en mi habitación de hospital, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que ahora se presentaba incierto ante mí. Pero bajo el dolor y el miedo, una pequeña chispa de determinación comenzó a brillar. Había sobrevivido al abuso emocional de toda la vida de mi familia. De alguna manera, también sobreviviría a esto. Y por primera vez, ellos enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Las semanas posteriores a mi lesión pasaron en un torbellino de procedimientos médicos, manejo del dolor y los primeros pasos tentativos hacia la rehabilitación. Permanecí en el hospital durante 14 días, tiempo durante el cual se hizo más clara la magnitud total de mi lesión. ¿La doctora Martínez explicó que, si bien la cirugía había sido exitosa en estabilizar mi columna y aliviar la presión sobre mi médula espinal, había un daño significativo que tardaría en sanar, si es que sanaba del todo? Tienes lo que llamamos una clasificación Asia-C, me dijo durante una de sus visitas diarias. Esto significa que has conservado algo de función motora por debajo del nivel de la lesión, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser funcional. También tienes cierta preservación sensorial, lo cual es una señal positiva. Había comenzado a recuperar algo de sensación en mis muslos y un hormigueo ocasional en la parte inferior de mis piernas, lo que el equipo médico consideraba alentador. Sin embargo, todavía no tenía movimiento voluntario por debajo de las rodillas y una fuerza mínima en los músculos de la cadera y el muslo. Los aspectos físicos de la recuperación ya eran bastante desafiantes, pero los procedimientos legales añadieron otra capa de complejidad a mi situación. 10 días después de mi lesión, recibí la visita de una mujer llamada Laura Fuentes, quien se presentó como fiscal auxiliar. La investigación del Ministerio Público sobre su caso ha concluido, me informó. Basándonos en las pruebas recogidas y las declaraciones de los testigos, hemos presentado cargos formales contra su hermano y sus padres. Javier se enfrentaba a un cargo por el delito grave de lesiones que ponen en peligro la vida, que conllevaba una posible sentencia de hasta 10 años de prisión. Mis padres fueron acusados de negligencia criminal y omisión de auxilio, lo que podría resultar en hasta 5 años de encarcelamiento si eran condenados. Por supuesto, estas son las penas máximas, explicó Laura. Las sentencias reales dependerían de muchos factores, incluyendo antecedentes penales previos que ninguno de ellos tiene y si aceptan la responsabilidad mediante un procedimiento abreviado. También me informó que tenía derecho a presentar una demanda civil contra ellos por daños y perjuicios, independientemente del resultado del caso penal. Los gastos médicos por lesiones de la médula espinal pueden ascender a millones de pesos a lo largo de la vida, dijo. Sin mencionar los salarios perdidos, el daño moral, las modificaciones en el hogar, el equipo especializado y las necesidades de cuidados continuos.
Era abrumador pensar en ello. Una parte de mí no quería tener nada más que ver con mi familia, simplemente cortar todos los lazos y centrarme en mi recuperación. Pero la realidad práctica era que me enfrentaba a enormes desafíos financieros como resultado de sus acciones. Laura me puso en contacto con un abogado de lesiones personales llamado Licenciado Mendoza, especializado en casos de lesiones de la médula espinal. Me visitó en el hospital al día siguiente, explicando el proceso de presentar una demanda civil y lo que podía esperar razonablemente. Su caso es sólido, me dijo después de revisar la carpeta de investigación y los expedientes médicos. La responsabilidad es clara, especialmente con la admisión de su hermano de que creó deliberadamente la condición peligrosa. El seguro de casa-habitación de sus padres probablemente cubrirá algunos daños, pero para la compensación completa que merece, tendríamos que ir también tras sus activos personales. La idea me incomodaba. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero como el licenciado Mendoza señaló amablemente, mi nueva realidad incluiría facturas médicas extensas, posibles necesidades de cuidados de por vida y una capacidad de ganancia significativamente alterada. No se trata de venganza, me aseguró. Se trata de garantizar que tenga los recursos que necesita para vivir una vida lo más plena e independiente posible. Acepté dejarle presentar la demanda, una decisión que se sintió tanto necesaria como desgarradora. Mientras tanto, mi recuperación física continuaba. Después de 2 semanas en cuidados agudos, fui trasladada a un centro de rehabilitación especializado en lesiones de la médula espinal. La instalación era moderna y bien equipada, con un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras de rehabilitación, todos enfocados en ayudar a pacientes como yo a adaptarse a la vida después de una lesión de la médula espinal. Mi fisioterapeuta principal era un hombre llamado David, que combinaba un optimismo inquebrantable con un realismo pragmático. Nuestro objetivo es maximizar cualquier retorno de función que experimentes, explicó durante nuestra primera sesión. Pero igualmente importante es aprender a ser lo más independiente posible con la función que tienes ahora mismo. Los días en el centro de rehabilitación se convirtieron en una rutina exigente. Las mañanas comenzaban con 2 horas de fisioterapia, centradas en fortalecer los músculos que aún funcionaban y en aprender técnicas de transferencia para moverme de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Las tardes incluían terapia ocupacional, donde aprendí técnicas de adaptación para las actividades de la vida diaria, desde vestirme hasta cocinar desde una posición sentada. También había sesiones de grupo, donde conocí a otras personas con lesiones de la médula espinal en diversas etapas de recuperación. Algunos habían sufrido lesiones años atrás y regresaban periódicamente para una terapia de puesta a punto. Otros eran recién lesionados como yo, todavía adaptándose al cambio radical en sus vidas. Una de estas pacientes era una mujer llamada Tara, que había sufrido una lesión similar en un accidente de coche 2 años antes. Usaba una combinación de órtesis para las piernas y muletas de antebrazo para caminar distancias cortas, aunque dependía de una silla de ruedas para la movilidad diaria. Se vuelve más fácil, me dijo una noche durante la cena de los pacientes. No necesariamente las cosas físicas, aunque eso mejora con el tiempo. Me refiero al ajuste emocional. Ahora mismo, todo en tu vida está definido por tu lesión. Con el tiempo, se convierte en solo un aspecto de quién eres, no en toda tu identidad. Sus palabras me dieron esperanza durante los momentos más oscuros, cuando el futuro parecía imposiblemente sombrío. Hubo días en que progresé, logrando ponerme de pie entre barras paralelas con el apoyo de órtesis para las piernas o experimentando nuevos destellos de sensación en mis pies. También hubo contratiempos, infecciones que retrasaron la terapia, momentos de desesperación cuando la magnitud de lo que había perdido me abrumaba. Durante todo este tiempo, no recibí ningún contacto de mi familia. Mi abogado me informó que sus asesores legales les habían instruido que no se comunicaran conmigo directamente debido a los casos penales y civiles pendientes. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra parte sintió la ausencia como un abandono más. Amigos y colegas de la escuela primaria donde enseñaba intervinieron para llenar el vacío. Organizaron una rotación de visitas para romper la monotonía de la vida en el hospital, trajeron comidas caseras para complementar la comida institucional y crearon una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos no cubiertos por el seguro. 3 meses después de mi lesión, los casos penales contra mi familia avanzaron hacia una resolución. Javier aceptó un procedimiento abreviado,
admitiendo el delito grave de lesiones a cambio de una sentencia de 5 años, con 2 años a cumplir en prisión y 3 en libertad condicional. Mis padres también aceptaron acuerdos, recibiendo 2 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario cada uno, junto con terapia obligatoria. El caso civil tardó más en resolverse. El licenciado Mendoza, mi abogado, tomó declaración a cada miembro de la familia, recogiendo sus testimonios jurados sobre los eventos que llevaron a mi lesión. El proceso fue agotador pero necesario, obligándolos a reconocer bajo juramento la realidad de lo que habían hecho. 6 meses después de presentar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de casa-habitación de mis padres pagó su cobertura máxima de 18 millones de pesos. Además, mis padres acordaron vender su casa y liquidar una parte significativa de sus ahorros de jubilación para crear un fideicomiso de 36 millones de pesos adicionales para mis necesidades de cuidados continuos. Era una suma sustancial, suficiente para cubrir mis gastos médicos inmediatos, las modificaciones para hacer mi apartamento accesible y proporcionar un colchón financiero mientras averiguaba cómo podría ser mi futuro profesional. Pero ninguna cantidad de dinero podría restaurar lo que había perdido, tanto física como emocionalmente. Para el 8º mes después de mi lesión, había hecho lo que mi equipo médico consideraba un progreso notable. Había recuperado algo de función en los músculos de mis piernas, lo suficiente como para que, con órtesis especializadas y un andador, pudiera dar pasos cortos y laboriosos. No era caminar de verdad, no el movimiento fácil e inconsciente que una vez di por sentado, pero era más de lo que muchos con lesiones similares logran jamás. Fui dada de alta de la rehabilitación para pacientes internos, continuando con terapia ambulatoria 3 veces por semana. Volví a mi apartamento, que había sido modificado con rampas, puertas más anchas y un baño accesible. Un cuidador a tiempo parcial me ayudaba con las tareas que aún no podía manejar de forma independiente. También comencé el proceso de reimaginar mi vida profesional. Si bien volver a la enseñanza en el aula no parecía factible, el distrito escolar me ofreció un puesto como especialista en currículo, un rol que podía desempeñar en gran parte desde casa con visitas ocasionales a las escuelas. Durante este periodo de recuperación física y ajuste práctico, también estaba involucrada en otro tipo de curación, trabajando con una terapeuta llamada Clara, especializada en trauma y dinámicas familiares. Lo que te pasó no fue solo una lesión física, señaló Clara durante una de nuestras sesiones. Fue la culminación de una vida de abuso emocional y negligencia. La parálisis en tus piernas es visible, pero hay otras heridas invisibles que también necesitan sanar. Con su guía, comencé a procesar no solo el trauma de la lesión en sí, sino los patrones más profundos de disfunción familiar que la habían hecho posible, la constante invalidación de mis experiencias, la dinámica de niño de oro y chivo expiatorio entre Javier y yo, la forma en que mis padres habían priorizado constantemente las apariencias sobre mi bienestar. Tu familia te falló de la manera más fundamental, dijo Clara. Tenían un trabajo, protegerte y cuidarte. En cambio, te causaron daño y luego se negaron a reconocerlo. Reconocer esta verdad fue doloroso pero, en última instancia, liberador. Me permitió ver que mi lesión, por devastadora que fuera, también me había liberado del sistema familiar tóxico que me había causado tanto sufrimiento a lo largo de mi vida. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás con ellos?, preguntó Clara durante una sesión. Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Una parte de mí piensa que no hay vuelta atrás después de esto. Otra parte se pregunta si estas consecuencias legales podrían finalmente obligarlos a enfrentar la realidad de su comportamiento. De cualquier manera, dijo, tu curación no depende de su reconocimiento o cambios. Es algo que haces por ti misma. Y lentamente, con esmero, eso es lo que comencé a hacer, sanar no solo mi cuerpo, sino mi sentido de identidad, mi comprensión de lo que debería ser una familia y qué relaciones merecía en mi vida. Al acercarme al primer aniversario de mi lesión, recibí una carta inesperada. Era de Javier, escribiendo desde el reclusorio. El sobre estuvo sin abrir en la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que encontrara el coraje para leerlo. Dentro había una larga disculpa escrita a mano, la primera genuina que había recibido de mi hermano. Escribió sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, cómo finalmente se estaba enfrentando a la persona que había sido y al daño que había causado. No puso excusas por su comportamiento y no pidió nada a cambio, ni siquiera perdón. Entiendo si nunca más quieres saber de mí, escribió al final.
No te culparía. Pero quería que supieras que lamento de verdad el dolor que te he causado, no solo ese día, sino a lo largo de nuestras vidas. Merecías mucho más. La carta me dejó con sentimientos complicados. Parecía sincera, pero no estaba lista para dejar que Javier volviera a mi vida, si es que alguna vez lo estaría. Aún así, había un cierto cierre en que mis experiencias finalmente fueran reconocidas por alguien que había estado allí. Mis padres nunca se pusieron en contacto directamente, aunque me enteré por conocidos mutuos que se habían mudado a Florida, comenzando de nuevo en una casa más pequeña con los activos que habían logrado retener después del acuerdo. En cuanto a mí, estaba construyendo una nueva vida, diferente de la que había planeado, ciertamente más desafiante en muchos aspectos, pero también rica en nuevos significados y conexiones. Los amigos que me habían apoyado durante mi hospitalización se convirtieron en mi familia elegida. La comunidad de defensa de la discapacidad a la que me uní me dio un sentido de propósito y pertenencia que nunca había experimentado en mi familia biológica. Y en algún punto del camino, descubrí una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía, una capacidad no solo para sobrevivir al trauma, sino para encontrar significado e incluso crecimiento en sus secuelas. Han pasado 2 años desde aquel fatídico día en la fiesta de cumpleaños de mi hermano, 2 años desde que una broma cruel y la indiferencia insensible de una familia cambiaron el curso de mi vida para siempre. 2 años de cirugías, rehabilitación, adaptación y un profundo trabajo emocional. Mi vida hoy se parece poco a lo que era antes. Ahora vivo en un apartamento diferente, una unidad en la planta baja en un edificio con total accesibilidad. Conduzco un coche con controles manuales. Trabajo de forma remota la mayoría de los días, aunque visito escuelas varias veces al mes para formar a profesores en el currículo que he ayudado a desarrollar. Físicamente, he logrado lo que mis médicos consideran un progreso notable. Con órtesis para las piernas y muletas de antebrazo, puedo caminar. He recuperado la sensación en aproximadamente el 60% de la parte inferior de mi cuerpo, aunque permanece alterada, a veces manifestándose como hormigueo o hipersensibilidad en lugar de una sensación normal. Hay días buenos y días malos, días en que me muevo con relativa facilidad y casi olvido las limitaciones de mi cuerpo, y días en que el dolor, los espasmos o complicaciones como las infecciones del tracto urinario me recuerdan con fuerza todo lo que ha cambiado. Pero la curación más significativa no ha sido física. Ha sido el viaje interno de víctima a superviviente, de alguien definido por lo que le hicieron a alguien que moldea activamente su propia historia. Hace 6 meses, me involucré con un grupo local de defensa para supervivientes de lesiones de la médula espinal, sirviendo como mentora para pacientes recién lesionados. 2 veces por semana, visito el mismo centro de rehabilitación donde una vez pasé meses reaprendiendo habilidades básicas de la vida. Me siento con personas que están donde yo estuve hace 2 años, consumidas por el duelo y el miedo, inseguras de si la vida podrá volver a ser buena. No se vuelve más fácil, les digo, haciendo eco de lo que Tara me dijo una vez. Pero te vuelves más fuerte, y encuentras nuevas formas de definir lo que importa. A través de este trabajo, conocí a Tomás, un fisioterapeuta especializado en lesiones neurológicas. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente hacia la amistad, y más recientemente, hacia un romance tentativo. Él me ve por quien soy, no definida por mi discapacidad, pero tampoco ignorándola. Con él, estoy aprendiendo cómo se siente el amor sano, construido sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. En cuanto a mi familia, ese capítulo sigue siendo complicado. Javier fue liberado de prisión hace 4 meses, habiendo cumplido su sentencia completa de 2 años. Me escribió de nuevo, preguntando si podríamos reunirnos algún día cuando me sintiera lista. Aún no he decidido si tal reunión formará parte de mi viaje de curación. Mis padres permanecen en Florida, viviendo sus vidas separados de la mía. Ocasionalmente, recibo noticias de segunda mano sobre ellos a través de parientes lejanos. Aparentemente, han contado una versión saneada de los hechos a su nueva comunidad, presentándose como padres devotos que apoyan a su hija a través de un trágico accidente. La verdad, como siempre ha sido el caso en mi familia, ha sido remodelada para proteger su imagen. Pero su narrativa ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que mi verdad no requiere su reconocimiento para ser válida. Mi dolor no necesita su reconocimiento para ser real. Esta ha sido, quizás, la lección más profunda de mi viaje, que la validación debe venir en última instancia desde dentro.
Para alguien criado para dudar de sus propias experiencias, para cuestionar su propio dolor, esta realización ha sido revolucionaria. También he aprendido sobre el verdadero significado de la familia, que no se define necesariamente por la sangre o los lazos legales, sino por quién aparece cuando estás en tu momento más vulnerable, por quién se queda cuando quedarse se vuelve difícil, por quién ve tu dolor y responde con compasión en lugar de desdén. Mi familia elegida ha crecido durante estos 2 años. Incluye a Sara, la paramédico que reconoció por primera vez la gravedad de mi lesión y se aseguró de que recibiera la atención adecuada, a Gabriela, la enfermera que intervino cuando nadie más lo haría, a David, mi fisioterapeuta que me empujó a lograr más de lo que creía posible, a Clara, que me ayudó a navegar el paisaje emocional del trauma y la recuperación, y ahora a Tomás, que me ama, no a pesar de mis cicatrices, sino con pleno reconocimiento de cómo me han moldeado. Juntas, estas conexiones me han enseñado cómo es el apego sano, que se siente al ser creída, apoyada, valorada simplemente por quien soy en lugar de por mantener apariencias convenientes. El mes pasado, completé mi maestría en psicopedagogía, especializándome en prácticas de enseñanza informadas por el trauma. El próximo otoño, comenzaré un nuevo puesto como consultora para el distrito escolar, formando a educadores para reconocer y apoyar a niños que experimentan diversas formas de trauma, incluida la disfunción familiar. Se siente como una forma de honrar mi propio viaje mientras creo un significado a partir del dolor que he experimentado. Quizás esa es la forma última de curación, no borrar la herida, sino transformarla en algo que sirva a un propósito mayor que uno mismo. Mi parálisis siempre será parte de mi historia, al igual que las dinámicas familiares que contribuyeron a ella. Pero ninguna de las dos define la totalidad de quién soy o lo que mi vida puede significar. A veces, cuando estoy con Tomás o rodeada de amigos, riendo y plenamente presente en el momento, me doy cuenta con sorpresa de que soy feliz, no a pesar de lo que pasó, sino de una manera que lo incorpora en una narrativa más amplia de resiliencia y crecimiento. Otras veces, generalmente tarde en la noche cuando el dolor me mantiene despierta, todavía lucho con la ira y el duelo por lo que me fue arrebatado, las habilidades físicas que perdí, las relaciones familiares que, aunque tóxicas, representaron mis principales apegos durante 28 años, la sensación de seguridad en el mundo que quizás nunca regrese por completo. Pero incluso en esos momentos oscuros, ya no estoy sola con mi dolor. He aprendido a buscar ayuda, a permitirme ser vulnerable con aquellos que se han ganado mi confianza, a aceptar ayuda sin vergüenza, a reconocer mis limitaciones sin ser definida por ellas. Si hay alguna sabiduría que se pueda obtener del trauma, quizás sea esta, que nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué determinarnos, que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en catalizadores de una transformación profunda, que a veces es necesario romperse para descubrir cuánta fuerza contenemos. No sé qué depara el futuro. Mis médicos dicen que puedo seguir viendo pequeñas mejoras en la función hasta 5 años después de la lesión, aunque las ganancias más significativas suelen ocurrir en los primeros 2 años. Puede que algún día camine con más facilidad, o puede que no. De cualquier manera, seguiré construyendo una vida que se adapte a mi realidad mientras estiro los límites de lo que parece posible. Lo que sí sé es que ya no soy la mujer que entró en esa fiesta de cumpleaños hace 2 años, desesperada por la aprobación de personas incapaces de verme de verdad. Soy alguien nuevo, forjada en el crisol del trauma y la recuperación, más fuerte en los lugares rotos, como escribió una vez Hemingway. Más auténtica, más compasiva, más consciente tanto de mi vulnerabilidad como de mi poder. Y ese, quizás, es el regalo más inesperado que ha surgido de esta terrible experiencia, el descubrimiento de un yo por el que vale la pena luchar, en el que vale la pena creer, al que vale la pena amar. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación en la que tu dolor es desestimado, en la que tu realidad es negada por aquellos que deberían protegerte, por favor, sabe que mereces algo mejor. Tus experiencias son válidas. Tu sufrimiento importa. Y hay personas en este mundo que te verán de verdad si puedes encontrar el coraje de ir más allá de aquellos que se niegan a hacerlo. ¿Alguna vez alguien que debería haberte creído ha restado importancia a tu dolor? ¿Cómo encontraste la fuerza para confiar en ti mismo cuando otros no lo hicieron? Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.